Hola a todos y todas, bienvenidos al devocional. Yo soy Priscila Alfaro y soy quien nos va a acompañar en este día para aprender un poquito del mensaje que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. El devocional de hoy es un devocional que en lo particular para mí es un tema muy bonito y un poco controversial, porque es con respecto a las pruebas. Y cuando hablamos de pruebas, creo que todos automáticamente pensamos en esas pequeñas cosas que nos pasan durante la vida, que son dolorosas, que son difíciles, que nos marcan un antes y un después. Para empezar, tenemos que definir y contextualizar la palabra pruebas, porque no es lo mismo la prueba de la que nos habla el mundo que la prueba cuando hablamos del Señor o del camino del Señor. Entonces, para eso vamos primero a leer la definición de prueba, que dice así: prueba desde el ámbito cristiano alude a las dificultades de la vida que hacen posible probar ante Dios, ante la comunidad y ante uno mismo la profundidad de la propia fe y la realidad de la propia vida cristiana. Entonces, cuando hablamos de fe, es cierto, son esos pequeños momentos en la vida en los que hay ciertas circunstancias que nos hacen ir creciendo, pero que a veces son un poco dolorosas, fuertes, pues llámese una enfermedad, llámese una muerte de un ser querido, llámese un problema económico, quedarme sin trabajo, etcétera, etcétera. Pero hoy le vamos a dar un enfoque un poquito diferente. ¿Por qué? Porque resulta que las pruebas no necesariamente las tenemos que ver como algo negativo, para nada. En el caminar de Cristo tenemos que vivir gozosos, o sea, alegres, cuando pasamos por una prueba. Entonces el devocional de hoy trata de eso, del gozo en medio de las pruebas, porque resulta que cuando Dios permite que nosotros pasemos por unas pruebas, tenemos ciertos privilegios, o el fin de esas pruebas son ciertos privilegios que vamos a estudiar hoy, en particular 3. Ahora bien, una vez que hemos entendido el concepto de prueba, vamos a leer una cita bíblica que nos guían a través de ese gozo que tenemos que tener frente a las pruebas. Entonces, en un acto de mente abierta y corazón sensible, vamos a buscar Primera de Pedro 6:7 y dice así: por eso, ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente. Así la fe de ustedes puesta a prueba será mucho más valiosa que el oro perecedero purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria, de honor, el día de la revelación de Jesucristo. Entonces, acá Pedro nos dice que a pesar de que nuestra fe va a ser puesta a prueba un montón de veces, o sea, de nuestra convicción en Dios, tenemos que regocijarnos, tenemos que alegrarnos, porque eso nos va a ir preparando para ese momento en que Jesucristo regrese y nos lleve con Él. Entonces, ¿qué es importante acá mencionar? Primero, que las pruebas no son una coincidencia, no son porque sí, no son porque a alguien le dio la gana, no. El hecho de que nosotros pasemos por diferentes pruebas a lo largo de nuestro caminar con Cristo tiene un propósito y tiene un fin súper importante. ¿Y cuál es ese? Que nos va a ir moldeando, que nos va a ir purificando para que cuando nosotros podamos regresar con el Padre estemos más puros y más agradables a Él. Entonces, cuando nosotros hablamos de pruebas, tenemos que pensar en esto. Es como pasarnos por el fuego, ¿verdad? Como cuando hacemos algo de barro o de arcilla que se va moldeando, ¿verdad? Es eso, es irnos moldeando, irnos purificando, quitándonos las cosas, las astillas, las asperezas, para que estemos puros y limpios para cuando lleguemos al Padre Celestial. ¿Y por qué digo que tenemos que estar gozosos y que es un privilegio? Porque a pesar de todo, con nuestros errores humanos, con nuestros pecados, etcétera, Dios en su infinito amor nos sigue ayudando para
hacernos mejores y para poder estar un día en su presencia. Entonces, vamos a leer ahora Santiago 1:13, que dice así: ninguno cuando sea probado diga, es Dios quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal, ni prueba a nadie. ¿Qué quiere decir esto? Las pruebas no son mandadas por Dios como tal. No es que Dios diga, hoy voy a probar a Priscila para ver si es digna o no digna, entonces le voy a mandar X prueba, porque yo sé que es algo que ella necesita. No. Sin embargo, Dios sí permite que las pruebas pasen en nuestra vida. Entonces, no es que Dios nos manda las pruebas, pero sí permite que a través del tiempo, ya sea el enemigo, ya sea el mundo, nos ponga pruebas en el camino para nosotros ir creciendo y al final mostrándonos qué tan grandes podemos llegar a ser y qué tan grande es Dios en nuestra vida. ¿Ok? No, Dios no nos mide, no llega y dice, voy a mandar esta prueba para ver si María, José, Pablo son suficientes para mí, si son valerosos, si tienen un valor. No, porque ya nosotros como personas tenemos un valor para Él, porque somos sus hijos. Pero Él manda las pruebas para irnos haciendo mejores y moldeándonos en el sentido de que podamos vivir más acorde, más santificados a lo que Él quiere que nosotros seamos. Entonces, cuando hablemos de las pruebas, no tenemos que verlas como un castigo, sino como un privilegio, porque es Dios quien permite que conforme vayamos pasando por pruebas, vayamos siendo mejores para Él. Por ejemplo, tenemos a Job, y Job era un hombre creyente con una fe muy grande, perseverante, una muy buena persona. Tenía una vida muy tranquila, tenía a su esposa, sus hijos, su tierra, su ganado. Y resulta que el diablo, como estaba celoso, un día le dice a Dios que si él permite que Job pase por muchas pruebas que el mismo diablo le va a poner, va a ver que Job se va a rendir y va a darle como la espalda a Dios. Y Dios le dice, ok, puedes poner a Job a prueba, puedes mandarle muchas pruebas, sin embargo no puedes tocar su vida, porque nuestra vida solo le pertenece a Dios. Y resulta que Job pasa por un sinfín de cosas, pero al final tiene un privilegio muy grande y obtiene cosas mejores de las que tenía. Para los que no han leído Job, de verdad los invito a leernos, porque nos hacen ver las pruebas desde una forma totalmente diferente. Muy bien, para ir entrando en contexto, entonces, yo les hablé de que íbamos a ver 3 privilegios súper importantes y muy hermosos que Dios nos regala cuando permite que pasemos por pruebas. Y el primero es conocernos a nosotros mismos, una guía para la oración. Vamos entonces a leer 1 Tesalonicenses 5:21 y dice así: sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno en el corazón. ¿Por qué yo digo que es conocernos a nosotros mismos? Porque cuando nosotros pasamos por una prueba, resulta que vamos a poder identificar 2 aspectos súper fundamentales en nuestra vida, que son las debilidades y las fortalezas. Entonces, una guía para la oración, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros logramos identificar nuestras fortalezas, podemos pedirle a Dios que nos ayude a acrecentarlas, a hacerlas mejores, a poder sacarles el provecho que Él quiere que nosotros tengamos con esas fortalezas y hacernos mejores cristianos. Y en oración todos los días podemos pedir por esas fortalezas para que se queden guardadas en nuestro corazón, como dice Tesalonicenses. Entonces, cuando nosotros logramos identificar una prueba y logramos identificar que en esa prueba tenemos una fortaleza, logramos agarrar esa fortaleza y hacer que sea nuestro escudo, nuestra arma para poder enfrentar las pruebas que vendrán luego. Y con respecto a las debilidades, también. ¿Por qué? Porque cuando nosotros logramos pasar por una prueba y nos damos cuenta que tenemos X debilidad,
¿Qué es lo que pasa? Que en oración vamos a pedir para que Dios nos ayude, porque somos débiles en un aspecto. Y aparte nos vamos a dar cuenta de algo súper importante, que nosotros no podemos solo con nuestras fuerzas, que necesitamos la ayuda de Él. Y nos vamos a dar cuenta que Él en su infinito amor viene y nos da esa fuerza extra que necesitábamos para poder pasar por la prueba. Entonces nos damos cuenta que la victoria no la vamos a lograr solo con mis fuerzas, porque no son suficientes, necesitamos de Él. Y nos damos cuenta que Él está en nosotros, que Él es con nosotros y logramos salir victoriosos de la batalla de las pruebas. Entonces aquí vemos cómo logramos conocernos a nosotros mismos, nuestras debilidades y nuestras fortalezas, y nos guía para que en la oración podamos dar gracias por nuestras fortalezas, poder pedir que nos ayude a guardarlas en nuestro corazón, y además nos da como la humildad de poder identificar las debilidades, que todos tenemos debilidades, y pedirle a Dios que sea Él quien nos ayude a salir victoriosos de esas pruebas. Luego tenemos como segundo privilegio que tenemos que entender que no todo lo que pasa tiene una explicación, pero sí tiene un propósito. Y aquí les voy a leer una frase de San Agustín que me gusta mucho y creo que revela muy bien como este segundo punto. Y dice así: nunca Dios permitiría un mal si no fuera lo suficientemente poderoso para sacar de ese mal un bien mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios permite que nosotros pasemos por una prueba muy dura, no sé, la muerte de alguien, por ejemplo, es porque al final vamos a lograr sacar algo mucho mejor de lo que ya teníamos. Si Dios permite que pasemos una prueba, no sé, en un ámbito amoroso, es porque al final Dios tiene un propósito para eso, y es un propósito mayor y más grande. Ahora bien, esto no quiere decir que cuando pasemos por esas pruebas automáticamente vamos a ser personas así y decimos sí, Señor, y ya. No, porque Dios sabe que nosotros también tenemos un carácter como humanos y que nos vamos a hacer preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué tengo que aprender de esto? Yo era muy bueno y ¿por qué tuve que pasar por esto? Y todo eso. Y Dios sabe que nos vamos a hacer esas preguntas. Y Dios sabe que está bien. Sin embargo, Él también espera que nosotros como cristianos tengamos espacio para sufrir, para enojarnos, etc. Pero que cuando tengamos la mente serena y el corazón tranquilo, hagamos esas preguntas. Porque es en ese momento en que va a entrar otro aspecto súper importante cuando hablamos de las pruebas, y es la fe. Dios no espera que nosotros nada más lleguemos y aceptemos de primera entrada las pruebas, no, pero Él sí espera que una vez que tengamos la mente serena y el corazón tranquilo, entendamos que hay un propósito detrás de esas pruebas y que es un propósito mayor. Vamos a leer Jeremías 29:11 y yo creo que aquí está la respuesta a esa, o está la promesa que Dios tiene con respecto a este propósito. Jeremías 29:11 dice así: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces, cuando hablamos de que las pruebas tienen un propósito, tenemos que aferrarnos a esta palabra así bien fuerte, porque es lo que nos va a ayudar a ir pasando por la prueba, ¿verdad? Serenándonos, calmándonos. Y es que a pesar de que Dios permitió esa prueba, hay un propósito atrás. Y es un propósito para darnos cosas mayores. Y Él nos hace esa promesa en su palabra, que todo tiene un propósito, que todo es para nuestro bienestar y no es para nuestro mal. Dios no quiere nada más que suframos porque sí. No, Él desearía que nosotros estemos felices. Pero vivimos en un ámbito y en un ambiente que nos va a poner pruebas.
porque así es el mundo, ¿verdad? Pero Él lo permite moldeándonos de manera que al final tengamos algo mucho mejor y más hermoso. Y como tercer privilegio que vamos a lograr tener cuando Dios nos permite pasar por las pruebas, es que nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe, a no perder la fe y a cultivar la paciencia. Y aquí otra vez vamos a poner el ejemplo de Job, porque Job pasó por todas las cosas inimaginables que una persona puede pasar. Desde pruebas físicas, tuvo una enfermedad en la piel, pruebas amorosas, su esposa lo dejó, pruebas sentimentales en el aspecto de la muerte, sus hijos se murieron, por ejemplo. Y aún así, Dios estuvo ahí a su lado y Job se mantuvo firme en su fe y tuvo una convicción muy grande en Dios. Y él, a pesar de todo, estaba tan empoderado de su relación con Dios que él hablaba con Dios y le decía las cosas y le hacía las preguntas, pero nunca perdió su fe y su convicción en que había algo mejor. Para este punto quiero que leamos Job 2, 9, 10 y dice así: pero su mujer le dijo, ¿todavía te empeñas en seguir siendo bueno? Maldice a Dios y muérete. Y Job le respondió, mujer, no digas tonterías. Si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni siquiera en palabra. Es decir, que Job tenía tal convicción y tal fe en que todo tenía un propósito y un bien, que él ni siquiera con palabras pecó. Nunca blasfemó de él, porque él estaba convencido de que había algo mejor. Cuando pasamos por las pruebas, muchas veces nos van a salir muchas salidas fáciles, pero que van a tener consecuencias muy fuertes. Como por ejemplo Job, digamos que su esposa le dio la salida fácil, que era nada más maldecir a Dios, o sea, darle la espalda, decir que no valía para nada y morirse. Y hubiese sido una salida muy fácil, porque Job sufría, le dolía, tenía dolor en su cuerpo, tenía dolor en su corazón, tenía dolor en su mente. Y él pudo haber salido por la puerta fácil y no pasar por nada y listo. Pero hubiera tenido una consecuencia muy fea. Porque acordémonos que nuestra vida solo le pertenece a Dios. Sin embargo, Job fue muy valiente, tuvo mucha fe y tuvo mucha paciencia de esperar que era lo que Dios tenía para él. Hay pruebas que nos pueden durar mucho tiempo, mucho tiempo, y nos pueden doler mucho. Y es ahí donde tenemos que ir cultivando poco a poco la fe y la paciencia en Dios. Como nos hablaron Pri en su devocional sobre esa convicción que tenemos que tener en Dios, y Gaby sobre esa fe y el significado de la fe que tenemos que tener en Dios, tenemos que lograr agarrarnos de esas definiciones, agarrarnos de ese sentimiento y de esa convicción que tenemos tan fuerte en Dios para ir pasando las pruebas. Para ir terminando, voy a leerles la cita que creo que cierra o engloba todo lo que hemos visto de las pruebas. Y es una cita que tenemos que agarrarla en nuestro corazón, creérnosla, tener fe y convicción en que va a ser así. Y está en Santiago 5, 10, 11. Y dice así: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Y cuál fue ese fin? Resulta que Job logra pasar sus pruebas y Dios tenía un propósito y tuvo cosas mejores. Tuvo más hijos, tuvo más ganado, tuvo más riquezas y tuvo la esperanza y la fe de que iba a estar en la presencia del Señor algún día. Las pruebas no son fáciles, las pruebas son periodos que nos pasan por fuego,
que nos duelen, que nos abren heridas grandes muchas veces. Pero cuando tenemos esa fe y esa convicción en que Dios tiene un propósito mayor, de que hay algo mejor que vamos a recibir cuando pasemos por esas pruebas, las cosas se nos hacen más fáciles. Y si recordamos que no son con nuestras fuerzas, que no son con nuestras habilidades que lo vamos a lograr, sino que es con la ayuda de Dios, también se nos hace más fáciles. Ahora vamos a ponernos otra vez en la presencia de Dios para darle gracias a Él por las pruebas por las que nos hace pasar. Entonces nos ponemos en actitud de oración. Señor Jesús, qué hermoso el mensaje que tenías para hoy. Qué hermoso ese mensaje que nos tocó nuestro corazón a cada uno de los que estamos acá. Qué hermoso saber que en tu infinito amor, tu infinita misericordia, permites que pasemos por pruebas para al final del camino darnos cosas mejores de las que ya nos has dado, Señor. Gracias por esas pruebas que muchas veces no entendemos, que muchas veces nos enojamos, que nos duelen, Señor, pero que al final tú eres como una pomada mágica que llega y nos cura y nos hace sentir mejor y nos hace saber que hay algo tan lindo y tan hermoso al final del camino, Padre. Quiero pedirte por cada uno y cada una de las personas que en este momento está pasando por una prueba dolorosa, por una prueba que a veces hace que todo nuestro mundo se tambalee, Padre, pero que al final seas tú, Señor Jesús, el que la ayude o lo ayude con tus fuerzas a pasar por el fuego, a renovarse, a limpiarse, Padre, para ser cada día más hermosos ante ti, para ser cada día más santos, para que un día, esperamos no muy lejano, seamos llamados a tu presencia en la venida de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Bendito y alabado sea, Señor. No podemos más que humillarnos, arrodillarnos y ponernos en tu presencia y darte gracias, Padre, porque nos das tantas cosas, porque piensas en nosotros tantísimo, Padre, que no te olvidas ni de un pequeño detalle, Señor. Bendícenos, protégenos, acompáñanos, Señor. Haz que nuestro caminar contigo sea como tú desees, Padre, pero que sea un caminar agarrado de tu mano. Que si nos desviamos del camino, logremos a través de las pruebas reencontrarnos contigo otra vez. Que tú seas nuestro refugio en momentos de angustia, que sea nuestro refugio cuando la tormenta se vuelve muy poderosa, Señor. Pero sabemos que no hay poder más grande que el de tu amor, el de tu compasión y el de tu perdón, Señor Jesús. Pon tu mano sanadora, tu mano de comprensión, de paciencia, de amor sobre cada uno de estas personas, Señor, que estamos hoy reunidos viéndote, Señor, escuchándote y añorando de tu amor, Padre. Bendito y alabado sea, Señor. Cúbrenos y protégenos con tu sangre preciosa. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias a todos los que tomaron el tiempo para escuchar el mensaje del Padre. Que Dios los bendiga a todos y todas. Y estoy para servirles. Existe